Hoy yo quiero tocar acerca de la voz de la duda. La voz de la duda que llega a todos nosotros. Es interesante, en una de las escrituras, Lucas capítulo 8, verso 41, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y encontramos a Jairo en una situación muy difícil. Ahora, en ese momento que está pasando algo horrible, que un hijo se le esté muriendo a uno, ahí él está viviendo ese momento y va y se acerca a donde Jesús y le dice: por favor, ve a mi casa y ora por ella, la niña se me está muriendo. Y Jesús, cuando iba de camino, había otra mujer que tenía una enfermedad, flujo de sangre, y decía, ella había ido a muchos médicos, antes le iba peor, y dijo, la única alternativa después de 18 años creyendo fue decir: ahí está Jesús, voy a ir, tocaré su borde, el borde del manto, y voy a ser sana. Iba a entrar a la multitud, tocó a Jesús, Jesús se detiene, comienza a hablar con ella, y está esperando a Jairo desesperado. Y mientras eso está pasando, mire lo que ocurre. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Yo quiero que usted vea la escena. Ahí está Jesús diciendo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino y dice, aquí está: ¿por qué alborotáis y lloráis? Jesús está entrando, dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga, déjame terminar el verso, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo. Ahora Jesús entra allí, la niña está muriendo o muerta para muchos de ellos, la percepción de muchos es que murió, y ahora Jesús entra, está la gente allí llorando. Él vino solamente con Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y entonces mire cómo dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, diga conmigo, echando fuera a todos. Dígalo otra vez, echando fuera a todos. ¿Qué hizo con los llorones? Afuera, los sacó. Los que se burlaban, los sacó. Y dice: tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y dice: y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Yo quiero que usted vea la escena de Jesús. Llega, hay gente que está alborotando, llorando, y quizás alguien diga: wow, qué falta de sensitividad que Jesús entrara a ese VIP, a ese lugar. Que entra ahí a ese lugar. Cuando él entra allí a ver a esta niña, y mientras está observando allí, dice que algunos dirán: oye, qué insensible Jesús, sacó a los llorones. Lo que pasa es que en ese tiempo usted tiene que entender la cultura. Se contrataban a personas para llorar. Quizás no tenían que ver nada con el familiar, pero se contrataban simplemente para llorar. Iban y le pagaban para que lloraran. ¡Ah! Y no tenían nada que ver allí. Hacían un alboroto, como el borrachito que llegó, ¿verdad? Y lloraba frente a la tumba de aquel hombre que estaba allí tirado y lloraba. Y alguien le dijo: ¿usted conoce al que murió? Y dice: no. ¿Y por qué llora? Ah, porque él es de apellido Goya, y si es Goya tiene que ser bueno. Entonces hay gente en aquel tiempo que era así, ahí estaban llorando y todo lo que hacían era llorar. Y Jesús, cuando entra, le dice a los llorones: fuera, y a la llorona: salgan de la habitación. Se queda con Pedro, Jacobo y Juan, con el papá y la mamá, y él está allí. Y entonces habla a esta niña y la niña resucita. Me llama la atención porque él le dice: no temas, cree solamente. Hay algo que debes hacer y es creer solamente. Creer solamente es poderoso. Creer. Porque la duda llega en los momentos difíciles de nuestra vida.
La voz de la duda no puede dominarte en cualquier escenario. Aquí estamos viendo uno trágico, uno horrible, un momento terrible, y ver a Jesús como la palabra trae tranquilidad al corazón de unos padres que están creyendo. Mire cómo dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, algo que no se puede de ninguna manera. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solamente la fe agrada a Dios. Así que si la fe agrada a Dios, la duda no le agrada. A Dios le agrada la gente que camina en fe, la gente que cree. Y aquí dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando te acercas, acércate con fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Nadie podrá agradar a Dios si no tiene fe. Pero cuando tiene fe, ¿qué fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Y es que el cielo está esperando por nosotros. El cielo está esperando que tú uses la fe. Mateo capítulo 16 y el verso 19 dice que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado allá arriba en los cielos. Así que no es el cielo el que está esperando. O sea, no es la tierra en que tenemos que estar esperando, porque es en el cielo que están esperando. ¿Qué están esperando en el cielo? Por nosotros, porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado allá arriba en los cielos. Así que el cielo está esperando por ti. Cuando tú atas, el cielo ata. Cuando tú desatas, el cielo desata. Entonces, es poderoso eso, porque la responsabilidad que hay en nosotros de creer, de atar y de desatar. Todo lo que ates en la tierra será atado allá arriba en los cielos. Es aquí en la tierra. Me llama la atención, lo quiere ver más claramente. Puede ir al Antiguo Testamento y encuentra a Josué cuando va a ir a conquistar, ¿verdad? La tierra. Salen de esclavos de Egipto. Dios le dice, te he entregado una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando le dice eso, le dice a Josué, todo lo que pisare la planta de tus pies te lo voy a dar. Todo lo que pisare la planta de tus pies te lo voy a dar. Así que si todo lo que Josué pisara, Dios se lo iba a dar, ¿cuánta tierra Dios le quería dar? Toda la que él pisare. Así que no dependía de Dios la tierra que él iba a tener. Dependía de Josué cuánta tierra iba a pisar. Entonces, cuando Josué pisaba esa tierra, Dios le daba esa tierra. La tierra que no pisaba, no se la daba. Entonces, ¿en dónde estaba el milagro? ¿En las pisadas de quién? De Josué, en la fe de Josué. Y si Dios te dice, todo lo que tú pises, Dios te lo va a dar, ¿cuánto tú vas a pisar? Ay, un chispitito. Yo quiero una casita, yo quiero un carrito, yo quiero una noviecita. Y te llegó de 4 pies. Y las de 4 también son bonitas, tranquilo. Nadie se frustre. Nadie se frustre. Yo quiero una casita, de momento la casita chica. Bueno, todo lo que tú pises, Dios te lo va a dar. ¿Qué tú vas a pisar? ¿Qué es lo que tú crees? Porque no tiene que ver con el cielo ya te lo dio, ahora te toca a ti creerlo. Entonces, ¿dónde está? En nosotros. Lo que ates aquí será atado allá. Lo que desates aquí será desatado allá. Todo lo que pises, Dios te lo entrega. Pues te toca a ti pisar por fe y caminar en fe. Pero la voz de la duda va a venir. No pises mucho. Tú eres pobre, tú no puedes, tú naciste en tal lugar, tú no tienes posibilidades, nunca alcanzarás nada. Yo reprendo la voz de la duda en el nombre de Jesús. Amén. Cuando Caleb y Josué fueron a ver la tierra, 10 vinieron diciendo que no se podía. Josué y Caleb dijo, Dios nos entregó la tierra, no los comeremos como pan, vamos para adelante. Los otros 10 dijeron, no se puede, imposible, no podremos lograrlo. Porque siempre está la gente que está llena de dudas. Son la gente que no alcanza nada. Y cuando se cumple la profecía, dice, ¿tú ves que no lo alcancé? Claro, porque no creíste. Entonces, eso es interesante porque la responsabilidad que hay en nosotros de creer,
Yo voy a creer por mi familia, voy a creer por mis hijas, voy a creer por el ministerio, voy a creer que vamos a ir a Honduras y vamos a bendecir miles y miles de niños allá a la distancia. Voy a creer por que vamos a ganar confinados para Cristo. Voy a creer que voy a tener la mejor casa, el mejor carro. Dios me va a bendecir, la obra de mis manos. Voy a creer. Pero hay gente que la vocecita de la duda los limita en la vida. Interesante. Donde hay fe, Dios siempre hace algo. Donde hay fe, Dios siempre hace algo. Lo voy a decir otra vez. Donde hay fe, Dios siempre hace algo. Cuando hay fe, porque sin fe es imposible agradarle. Pero cuando tú tienes fe, le agradas a Él. Y el que le agrada, dice el libro de Eclesiastés, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo y le da el trabajo de amontonar al rico para que se lo dé al que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26. Impresionante lo que puede ocurrir cuando tú agradas a Dios a través de la fe. Hay una historia que me gusta mucho, yo quiero compartirla con ustedes en el día de hoy. Aparece en Lucas capítulo 1, el verso 5. Así que me tienen paciencia. Escucha la historia para que entienda el contexto y luego comparto algunos principios para dejar claro el punto que quiero compartir en el día de hoy. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Todo el mundo diga conmigo, Zaca. Es que es pana mío, yo lo quiero mucho. De la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón. Se llamaba ¿cómo? Elizabeth. Todo el mundo diga Zaca y Eli. Ahí está, esos dos. Zacarías y Elizabeth, los dos. Dice, ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Mire qué interesante. Elizabeth era estéril y ya estaban viejitos, tenían sus años ya. Algunos dicen que tendrían entre 70 y 80 años de edad. Y entonces sigue diciendo, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Así que él está dentro, intercediendo. En aquel tiempo la presencia de Dios habitaba allí en el templo. Los sacerdotes iban, eran los únicos que podían entrar allí para adorar. La gente se quedaba afuera en el atrio. Mire cómo sigue diciendo, y dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, porque le apareció un ángel. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamará su nombre Juan, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías dice, sale la duda. Oye, tengo una promesa, me acabas de hablar, pero ¿cómo? ¿Qué conoceré que esto va a ocurrir? Entonces, respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Zacarías entró hablando y salió mudo. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Esta historia me gusta leerla para que vea el contexto.
Qué interesante cuando Dios llega con una palabra a la vida de un hombre o una mujer que está pasando algún momento difícil en su vida. Sin embargo, cuando llegó la palabra, Él dice, pero ¿en qué conoceré esto? Así que el ángel dice, tienes que quedarte mudo, porque si abres la boca, eres como muchos puertorriqueños que abren la boca y meten la pata. Hay gente que abre la boca y mete la pata. Dios habla algo, pero ellos abren la boca y lo dañan. Dios dice algo, pero ellos abren la boca y el milagro no ocurre, porque el problema de muchos es su boca. Lo que dicen, lo que hablan, lo que confiesan. Dios dice, vas adelante y tú dices, ay, no se puede, la cosa está difícil, no lo voy a lograr. Así que Dios le tiene que cerrar la boca a Zacarías. Qué interesante, es que muchos lo que necesitan es cerrar la boca. Porque tienen una palabra de Dios, pero lo que hablan, tristemente, está abriendo el camino para que no ocurra el milagro. Y estos dos, Zaca y Elizabeth, 70 años a 80 años, estaban creyendo por un hijo. Ahora ha pasado el tiempo. Sin embargo, encontramos cómo el ángel llega con una palabra a la vida de ellos. Lo que me llama la atención es que servían en la casa de Dios. Ellos servían en el santuario, estaban allí día y noche. Estaría por 50 años yendo al santuario, ahí a servir en la casa de Dios. Pregunto en el día de hoy, ¿qué es la situación que tienen algunos? ¿Seguirías sirviendo al Señor aunque tu petición no haya sido contestada? ¿Seguirías yendo al santuario? ¿Seguirías viviendo para Dios aunque tu petición no haya sido contestada? Hay gente que le ora a Dios y no ocurre el milagro en 2 semanas y se apartan. Dios no me contestó, Dios no me habló, o esto no funcionó, y se quitan. Pero aquí tenemos a dos, a Zaca y a Eli, que son miembros de la iglesia Fuente de Agua Viva de Vega Baja, que siguieron sirviendo y sirviendo y sirviendo. Tenían una petición, no se contestaba y seguían sirviendo al Señor. Y hay gente que demudan el rostro cuando Dios no le contesta. Es que no me ha contestado, estoy enchismado con Dios. Esto no funciona. Y esta gente seguía sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo a Dios. En su casa, el corazón de esta gente, un corazón fiel a Dios. Motivos correctos, razones por las cuales servían al Señor. Si contestara la petición, amén. Y si no la contestara, aquí estoy para servirte, Señor. Vivo para ti. Puedo confiar en que tú tendrás lo mejor para mí y mi familia. Pero esa palabra estéril es no productivo, o que no puede producir, incapaz de poder hacer un retoño. Y todo en Dios debe reproducirse. Que todos los tuyos reciban lo que tú tienes y se puedan multiplicar en cualquier área de tu vida. Que puedas multiplicarte, que puedas ver la multiplicación en ti y en los tuyos. Y aquí estos dos vivían para Dios, hacían lo correcto, pero no habían visto todavía un milagro ocurrir en su vida en esa área. Me imagino que habrán visto milagros en muchas otras áreas, pero había un área en particular que no lo habían visto. Por eso es importante el hecho de que hoy le estoy hablando a gente que hace las cosas bien, sirven al Señor con todo su corazón, pero todavía no han visto resultados en algunas áreas de su vida. Ellos se mantuvieron creyendo. Y lo grande de esta historia es que aunque no tenían lo que habían pedido, nunca pararon de servir a Dios. No se detuvieron, siguieron apasionados por Dios y por su obra. Y este Zacarías es interesante porque tiene un detalle en su nombre que es importante que lo podamos ver todos nosotros. Y en el de Elizabeth también. Y cuando usted lo mira se da cuenta que el nombre de Zacarías significa el Señor se va a acordar. Y el nombre de Elizabeth significa Dios es fiel. Zacarías, Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Elizabeth, Dios es fiel. Así que Dios se va a acordar, estaba casado con Dios es fiel. Y cada vez que se llamaban Zacarías, ¿qué estaba diciendo? Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Por 70 años, 80 años en la vida de Zacarías, cuando decían su nombre, decían Dios se va a acordar, Dios se va a acordar, Dios se va a acordar. Y cuando llamaban a Elizabeth, decían Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Ahora imagínese usted escuchar eso toda su vida, Dios se va a acordar. Y hoy yo vengo a decirte, Dios se va a acordar, Dios se va a acordar, Dios se va a acordar,
Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. ¿Y qué más viene a decirme, pastor? Elizabeth, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel para que la fe crezca dentro de ti. Dios se va a acordar y Dios es fiel. ¿Qué nombre llevaban estos dos? ¿Qué nombre más extraordinario llevaban? Por eso en el día de hoy te cambio el nombre a Saca y a Eli. Deja de estar llamándote que no se puede, que es imposible. Y comienza, Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Mira el que está al lado tuyo y dile, Dios se va a acordar. Díselo con seguridad, dile, oye, Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Dios es fiel. Se unen estos dos y eso es una bomba, una conexión. Y estos dos sirviendo al Señor y Dios se va a acordar y Dios es fiel. Ocurre algo realmente extraordinario. Pero una vez más pregunto, si Dios no te contestara, ¿seguirías sirviéndole a Él? Sobre 50 años esperando por un milagro. Dios sabe todas las cosas. Por eso lo importante es que tú te mantengas creyendo y usando tu fe. Lo primero, Dios no se olvida. Tenlo claro en tu mente. Dios no se olvida de ninguna de sus promesas. Pero te toca a ti echar la voz de la duda a un lado. Y es interesante porque en aquel momento en particular le tocaba a él. Habían 24 grupos diferentes de sacerdotes, pero él le tocó en ese momento. Dios lo puso en el lugar correcto, a la hora correcta, en aquel lugar. Y yo te digo en el día de hoy, cuando tú crees, Dios te va a poner en el lugar correcto, a la hora correcta, con las personas correctas. Te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer si te mantienes creyendo. Y tienes que recordar que esto era una sola vez al año nada más que se entraba allí. Así que es algo que cuando tú lo miras no fue casualidad. Fue una diosidencia. Dios lo preparó todo. Como hay cosas que Dios ha estado preparando para ti. Y ahora Zacarías, Dios se va a acordar. Está allí, en ese momento en particular, sirviendo a otros, ayudando a otros, bendiciendo a otros. Quizás alguien me preguntará, pastor, ¿y por qué sus hijas han testificado de lo que Dios ha hecho en ellas? Es muy sencillo, mi hermano. Usted sabe por qué mis hijas testifican y por qué usted debería testificar. Porque el gozo más grande que hay en el corazón de un hombre y una mujer es que cuando Dios ha hecho algo en tu vida, tú lo puedas decir para que otros también puedan ser bendecidos. Para que otros también puedan ser ayudados en ese caminar. Es que lo que fue un problema para ti, Dios metió su mano, hoy puede ser para alguien que necesita escucharte a ti. Y cuando mis hijas han comenzado a hablar, ¡wow! ¡Qué lindo! Todo llegó en su tiempo. Pasamos el tiempo de prueba, el momento difícil, el tiempo de creer. ¿Cuántas cosas no vivimos allí? Pero hoy podemos decir, Ebenezer, Dios ha estado con nosotros siempre. Dios es maravilloso. Y ahora tenemos a Zacarías allí en el templo sirviendo a otros. Hay una escritura realmente extraordinaria. Mira cómo dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. ¿Tú quieres bendición en tu vida? Bendice a otros, ayuda a otros. Por eso esta iglesia sigue siendo bendecida. Hoy estamos listos para ir a las misiones a bendecir a miles y miles de niños. Yo declaro que a tus hijos nunca le faltará nada en el nombre del Señor. Tus nietos, tus generaciones serán bendecidas. Porque lo que tú quieres para ti, hazlo por otros. Saca y Eli en la iglesia, sirviendo, adorando a Dios. Habían cosas que no se habían cumplido. ¿Cuántas veces me paré yo aquí en este altar y veía a mi hija más flaquita todavía? Y más flaquita todavía. Y parecía que no estaba funcionando. Pero qué bueno es tener fe y paciencia en las promesas de Dios. Hacer nuestra parte, buscar toda la ayuda que hay que buscar, pero no dudar de que Dios lo va a hacer. ¿Cuántas veces no me paré aquí en este altar
Y vi a mi hija allá con la ansiedad tan grande que podía tener, diciendo, papi, lo voy a hacer, voy para adelante. Y yo, dale, mi amor, que un día lo vas a testificar, un día se lo vas a decir a mucha gente. De la misma manera, la voz de la duda va a llegar a tu vida. Y tienes que lidiar con eso, todos tenemos que lidiar con eso. Usted se propone servir a Dios, vivir para Él, tiene planes, metas, sueños, y de momento situaciones comienzan a llegar y la duda comienza a llegar al corazón. Saca no tenía lo que deseaba, pero estaba orando por otros para que recibieran sus milagros. Estaba bendiciendo la vida de otros. Aquí en esta congregación tenemos una iglesia preciosa, pero tenemos un grupo inmenso de servidores en esta casa que sirven con los niños, que sirven con nuestros ujieres, nuestros servidores, que sirven en la librería, que sirven en el estacionamiento de nuestra iglesia, que sirven en las misiones, también con los confinados, que sirven adorando a Dios, cantando aquí en el altar, aquellos que están en las videográficas, en el audio, en las luces, todo el trabajo que hay aquí en diferentes áreas. Cada servidor de esta casa, yo vengo a darte una palabra en el día de hoy. Vengo a decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Y Él es fiel. Él es fiel. Mire, lo segundo importante, Dios es fiel. Lo tenían claro en su mente. Esta gente servía a Dios, a pesar de que habían cosas que todavía no se habían solucionado. Seguían sirviendo a Dios. Y yo sirvo a Dios no por lo que Él me pueda dar. Yo sirvo a Dios porque me amó cuando yo estaba perdido. Entregó su vida por mí. Murió en la cruz del Calvario. Mire, si ya no me diera nada más, yo vivo feliz el resto de mi vida por todo lo que ha hecho en mi vida. Sé que Él tiene muchas más bendiciones para mí, pero yo no vivo y sirvo a Dios por lo que me pueda dar. Yo vivo y sirvo a Dios porque estoy agradecido de lo que Él dio para mí en la cruz del Calvario. Salvación de mi alma, el perdón de mis pecados. Pero eso es una parte, esa es la puerta, la salvación es una puerta, es la puerta de entrada. Pero hay muchas más bendiciones para ti. Hay sanidad, hay liberación, hay prosperidad, hay bendición de Dios para tu vida también. Por eso es importante que abras tu corazón a la realidad de que Dios es fiel. Mire cómo dice Hebreos capítulo 6 y el verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Y aquí encontramos al escritor de los Hebreos diciendo, Dios no es injusto para olvidar todo lo que tú has hecho. Todos los que sirven en esta casa, los diferentes ministerios y sirven al prójimo y bendicen la fundación que tanta gente alcanza y tanta bendición lleva a tantos lugares. Dios no se olvida de ti y Dios no se va a olvidar de ti. La obra de amor que hiciste, pero entonces dice, es importante, dice aquí el escritor de los Hebreos, que no te hagas perezoso, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Fe y paciencia. El Señor se va a acordar. Dios es fiel. Dios responde a la fidelidad. Hay cosas que no deberían ser opcionales en nuestra vida. Leer su palabra todos los días, orar, ir a la iglesia, dar de lo que el Señor nos ha dado a nosotros, de una parte de lo que Dios nos ha dado, diezmar y ofrendar. Dios honra la fidelidad, la consistencia. Y es interesante que ellos lo hicieron una y otra vez y pudieron ver un gran milagro en su vida. Ahí está Zacarías orando y de momento el ángel se le aparece y le dice, tus oraciones han sido contestadas. Yo no sé cuánto tiempo llevas orando, pero yo te digo en el día de hoy, mantén tu fe en las promesas de Dios. Pero cuando el ángel le habla, él dice, a rayo, estéril, estamos viejos. Y el ángel le dijo, te vas a quedar callado. Te cierro la boca, no puedes hablar. Te vas a quedar mudo. No hables.
Y es lo que algunos deberían quedarse callados. Yo he hablado una palabra, y si no es nada bueno lo que vas a decir, cierra el pico. Amén. Se lo dije con cariño, ¿verdad? Cierra la boca. Confía en Dios. Alinea tu palabra a lo que Dios ha dicho. Ahora Zacarías se queda mudo, no puede hablar. No puede hablar hasta el día en que le van a poner nombre a la criatura. La criatura nace. Y cuando nace la criatura empiezan a buscar. ¿Cómo le van a llamar? Zacarías Junior. Saquito. Saca Junior. Y están buscando nombre. Y de momento Zacarías habla. Juan. ¿Cómo? Juan. ¿Por qué se llama Juan? Porque el ángel se me apareció. Es una promesa de Dios. Se llamará Juan. ¿Y cuándo tú vas a volver a hablar? Cuando le pongas nombre al milagro que Dios te ha dado. ¡Ay! Volvió a hablar cuando le puso nombre a su milagro. Y es que muchos volverán a hablar cuando le pongan nombre a ese milagro. Cuando lo vean manifestado. Ahí se desata la garganta de Zacarías. Mire cómo dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Por eso habla la palabra de Dios, lo que Dios ha dicho. Es interesante cuando encontramos personas que tristemente ante el momento difícil sus confesiones son negativas. Anulan los milagros de Dios para sus vidas. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituidos los mundos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Lo que se ve es hecho de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo con todo mi corazón. Por eso en el día de hoy no dudes. Jeremías dijo cuando Dios lo llamó, soy un niño. Y Dios le dijo, no digas soy un niño, porque las palabras que yo ponga en tu boca hablarás y serás profeta a las naciones. Moisés dijo, no sé hablar, soy gago. Y Dios le dijo, pues te voy a usar a ti para liberar a mi pueblo. Zacarías dijo, soy viejo, mi esposa es estéril. Pero Dios dijo, te voy a callar la boca. Habla cuando le pongas nombre al milagro. El pueblo de Dios frente a Goliat, todos temblaban. Pero un jovencito le creyó a Dios con todo su corazón, llamado David. Los espías frente a la tierra prometida dijeron, no podremos, y no pudieron. Pero Josué y Caleb dijeron, podremos, lo vamos a alcanzar. La duda es el camino más corto para el fracaso. Y la voz de la duda va a tocar el corazón de todos. Y escuche bien esta palabra. El límite nunca es físico, siempre será mental. El límite nunca es físico, siempre será mental. Es fácil creer, porque lo difícil lo hace Dios. Es fácil hacer lo que Dios manda. Lo difícil le toca a Dios. Por eso la Biblia dice, pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La pregunta es fácil poner las manos sobre los enfermos? Claro, eso es fácil. Yo cojo mi mano y se la pongo. Es fácil, claro que es fácil. ¿Qué es lo difícil? Que se sane. ¿Y a quién le toca lo difícil? A Dios. Tú haz lo fácil, Dios hace lo difícil. El problema es que hay gente que ni lo fácil se atreven a hacerlo. Pastor, que no le pongo la mano. ¿Y si no se sana? ¿Y si no pasa nada? ¿Y si? Pues, haz lo fácil te toca a ti. ¿Qué es lo fácil? Coger una vara y golpear el agua o dividir las aguas. Lo fácil es coger una vara y darle las aguas. Eso es fácil. Eso cualquiera lo puede hacer. ¿Qué es lo difícil? Que las aguas se dividan.
¿A quién le toca eso? A Dios, porque a ti te toca lo fácil y a Dios le toca lo difícil. El problema es que aún lo fácil no nos atrevemos a hacerlo. Te toca a ti lo fácil. Lo fácil es creer, pero para muchos es difícil. ¿Por qué? Porque la duda llega. ¿Y si no se cumple? ¿Y si no pasa? Y como siempre digo, ¿y si sí? Todo el mundo dígalo conmigo, ¿y si sí? Vamos, díselo con actitud el que está al lado tuyo. Dile, ¿y si sí? ¿Cómo lo voy a averiguar? La única manera es creyendo. Porque los que dudan nunca lo verán. Pero los que creemos lo vamos a ver en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos visto ocurrir en nuestra vida? Porque no hemos atrevido a hacer lo fácil. Y cuando tú haces lo fácil, Dios hace lo difícil. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, lo difícil está en las manos de Dios. Zacarías, Elizabeth, Dios se va a acordar y Dios es fiel. ¿Qué es lo fácil? Es fácil tomar 5 panes y 2 peces y ponerlo en las manos de Jesús. ¿Qué es lo difícil? Darle comida a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, cuando parece que no hay. ¿Qué es lo fácil? Tomar los 5 panes y 2 peces y ponerlo en sus manos. ¿A quién le toca lo difícil? A Él. ¿Y qué Él va a hacer? Lo va a multiplicar. El problema de muchos es que los 5 panes y 2 peces no lo ponen en las manos de Dios. Lo fácil no lo hacen. Cuando tú no haces lo fácil, no podrás ver lo difícil ocurrir en tu vida. Lo difícil es de Dios. Cuando tú honras a Dios con lo mejor de tus manos, Dios abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobre y abunde sobre tu vida. Te toca a ti creerlo, hacerlo fácil para ver cómo Dios hace lo difícil. El problema es que tú pensando en lo difícil no haces lo fácil. Por eso en el día de hoy es tiempo de creer. Echar la duda a un lado y decir como Caleb y como Josué le dijeron a los otros 10 príncipes y al pueblo: cállense, cállense. Vamos en el día de hoy a creer que Dios nos entregará la tierra. Aquellos que sacaron las dudas dijeron cosas como esta. Rahab dirá: Dios puede usar a cualquiera. Agar te dirá: hasta en el desierto Dios suple. Sara te dirá: nada es imposible para Dios. Ruth te dirá: no se acaba hasta que Dios dice se acabó. Ana te dirá: mi Dios contesta oraciones. Débora te dirá: la mujer sí puede ser usada por Dios. Esther te dirá: Dios es poderoso para transformar un indigno en un noble. Elizabeth te dirá: aunque la edad sea avanzada, darás a luz lo profético. La mujer de flujo de sangre te dirá: cuando todo ha fallado, Dios nunca falla, Él sigue sanando. María te dirá: se hará contigo según la palabra de Dios. Por eso en el día de hoy, persiste, créele a Dios con todo tu corazón. Es tiempo de usar nuestra fe y de creer a Dios, porque la fe de resultados no es muda. La fe de resultados declara lo que Dios ha dicho. Cierra tu boca a las palabras de duda y abre tu boca a las palabras de fe. A creer lo que no se ve, a usar nuestra fe con todo el corazón. Por eso en el día de hoy te digo: cree solamente. Solamente cree. ¿Has servido al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Ayudando a otros? Y todavía hay peticiones que no han sido contestadas. Sigue sirviendo a Dios, bendiciendo la vida de otros, porque en el camino Dios te va a alcanzar. Zacarías, Elizabeth, Dios se va a acordar. Dios se va a acordar. Y Dios es fiel. Y hoy vamos a orar para echar toda duda en el nombre de Jesús a un lado. Que se quede muda la duda y que se abran mis labios para declarar lo que Dios ha dicho. Voy a creer con todo mi corazón, porque para el que cree, todo le es posible.